bom 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 dang a dang dang ding a dong ding blue moon moon blue moon dip 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 blue moon blue moon dip 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 blue moon. Hola amigas, amigos, espero que estén muy bien aquí otra vez junto a ustedes en Sí Conversando. ¿Cómo has estado tú, Emma? Muy bien, contentísima de estar nuevamente acá, junto a ti, Claudio, junto a ustedes y muy feliz de este espacio tan grato. Bueno, y como decíamos el otro día, este es el segundo capítulo hablando de psicología, hablando de la vida, de las cosas que nos van pasando. Y bueno, y contigo, Emma, que vamos a hacer esta segunda temporada, Ajá. en donde vamos a ir conociéndonos, hablando cosas que nos pasan en la vida, cosas importantes, cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Lo cotidiano, la educación, la vida, el amor, el trabajo, en fin, tantas cosas. Mira, aquí me quedo ese jarro. ¿Alcanza el jarro de la agüita? Claro. Por favor? Porque la Sí. gente me deja el jarro. ¿Cómo ha estado tu semana? Bien. ¿Sí? Sí, trabajo ahí, editando algunos programas, haciendo cosas, pero entretenido todo. Ah, qué bien. ¿Y Me en tu parece. caso cómo has estado? Fantástica, muy bonita. Hartos Ya. proyectos en el colegio, un trabajo bastante bueno, así que saludos para el colegio Terranova de Linderos. Muy a bien, todos pues. los chicos Hay de todos allá. los chiquillos que Sí, están viendo a su profesora que está aquí sí. al aire. Entonces, ¿qué vamos a conversar hoy día? Tú tenías algo ahí planteado, Sí. pero vamos a tomar un tecito. ¿Quieres Por tomar café? supuesto, qué rico. Sí. Voy a tomar café esta Ya. vez. Oye, sí, hoy día tenemos algo súper interesante preparado que tiene que ver con el rol parental. Y tiene que ver con la familia y con esta nueva estructura que tenemos también como familias, digamos, en este periodo y en la actualidad. Así que adultos mayores que nos ven en muchos casos y que están asumiendo un poco el cuidado y rol digamos, de la crianza de muchos chicos. Ujú. Sí, porque el rol parental pareciera que no es tan simple y quienes lo hacen. Porque la familia tradicional esa se murió hace rato ya. Papá, mamá y Exacto. niños, ya más bien una familia extendida. La familia nuclear no existe tan como uno quisiera. Aunque hay todavía personas que luchan por mantener un poco esa estructura, pero se hace difícil porque el trabajo, la jornada laboral, ya los papás no educan tan como quisieran. Ujú. Entonces delegan en las personas significativas que pasan a ser los abuelos, en fin. Así es. Sí, todo el tema, digamos, de la familia saliendo a trabajar, tanto papá y mamá, claro, deriva en el cuidado parental por parte de los adultos mayores hoy en día en muchos casos, por parte de los hermanos también en muchos casos, y es por tanto que es muy importante como la conversación en este programa para entender cómo hacer mejor estas funciones a partir, digamos, de los consejos que tú nos puedas dar. Entonces vamos a tener que conversar varias cosas importantes que tienen que ver contigo, amiga, amigo, ahí en casa, en el trabajo, donde estés viendo el programa, porque va a tener algo que ver contigo, con lo que estás haciendo bien, con lo que puedes mejorar, con lo que puedes optimizar. Pero antes de eso, vamos, como siempre, a una canción. Por supuesto. Una canción de recuerdo, una canción antiquísima, sacada ahí Felipe, nuestro amigo que está en los controles, ahí está con un plumero limpiando el vinilo, para que podamos escucharlo y ver los píxeles del video que apenas pueden notarse, pero sí, son canciones que tienen un recuerdo, una historia que lo hemos escuchado alguna vez. Y además que bellas letras para poder, recordemos que es de las últimas cosas que quedan en tu cabeza. Entonces es muy importante la música que escuchamos. Muy bien, vamos entonces a la canción. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces
atravesando el muro de mis días y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña las piedras. Amén. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz y rasguña las piedras y rasguña las piedras y rasguña las y si estoy cansado de gritarte, es que solo quiero despertarte. Y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Y escarlo hasta abrazarte y me sangran las manos, pero que libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Gracias. Muy bien, ahí estaba la canción, esa canción del recuerdo, entretenida, que... ¿Usted la conocía, amiga, amigo? ¿Tú la conocías? Sí, sí la conocía. Ya, Así es, sí. bueno, pero estamos hablando hoy de esto del rol parental y por dónde que te gustaría abordar un poco el tema. Mira, yo creo que tenemos que empezar por dar un contexto, una introducción, ¿cierto? Con respecto al tema de cómo, ¿qué es el rol parental? Para identificar a grandes rasgos. Bueno, cuando hablamos de rol parental, de repente hay conflicto entre papá y mamá y el juzgado dice que tiene que establecer una relación parental entre el niño y el papá. Es decir, cómo vamos a educar, cómo vamos a acompañar a ese otro en su proceso de desarrollo. Y cuando hablamos de rol parental, estamos hablando fundamentalmente de los grandes hacia los chicos, no de los chicos a los grandes. Es decir, ¿cómo tienes que ser como hijo? Sí, también se habla en el colegio. Pero en este caso estamos hablando de cómo va a ser el rol del papá, de la mamá, de la abuela, del abuelo, del tío, en el proceso educativo de un bebé, de un niño, un adolescente, en fin, o cualquiera que sea joven y esté a cargo de uno en la casa, porque por ahí dicen, cuando tenga 18 años, ahí tú vas a poder decidir. Y el cabrón dice, cumplí 18 años, no, pero todavía no puedes decidir. Exacto. Sí, porque recién a los 25, conversamos en el programa anterior, se termina de madurar el cerebro, entonces
A los 18 son como un cuerpo grande, pero siguen siendo muy pequeños aún en su mente. Exacto. Entonces, si uno mira, ¿qué pasa contigo, digamos, como papá, mamá o persona que está a cargo de los chiquillos? ¿Cuál es la formación que tienes? Porque ahora hablamos de formación. Antes se decía que a mí nadie me enseñó a ser papá, Claro, pero ahora sí enseñan. exacto. Entonces nadie puede usar esa frase. Es que nadie me enseñó a ser padre. No, no sea flojito. Hay YouTube, Algo como hay el un montón de internet. cursos por todos lados para ejercer esa labor que es importantísima de educar a un ser humano. Así es. Y entonces, teniendo claro que estamos en eso hoy día, estamos conversando acerca de cómo orientar, hay que entender que primero cada individuo, cada niño que tenemos, cada bebé, tiene características de acuerdo a distintas etapas, a los 5 meses, al año, a los 3 años, 5 años. Hay cambios en su forma de pensar, en su forma de entender el mundo, en su forma de relacionarse, y que debemos saberlo como adultos, para saber cómo también acercarnos a cada uno de ellos y poder, podríamos decirlo, apretarlo cuando corresponde, Ujú. relajar la tensión, pero por otro lado, cómo se relaja el adulto, Claro. porque el adulto tiene sus propios problemas. Así es. Y si es abuela o abuelo, me dejaron este cabrón chico aquí, que lo amo mucho, lo quiero, es mi nieto, Claro. qué sé yo, pero uno, no dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, Exacto. ¿qué le va pasando a esa abuela, a ese abuelo que va perdiendo también su posibilidad de crecer como persona? Exacto, de desarrollarse y de también tener un tiempo por fin para ellos, ¿no? En la tercera edad es un tiempo que se otorga de descanso en el ser humano. Entonces, en muchos casos, el estar cumpliendo un rol que no es correspondiente a tu edad es complejo, es desgastador. Sí. Complejo y que tiene que ver con criterios que son anacrónicos, antiguos, no digo ni buenos ni malos, pero que llega el papá y la mamá y dice, pero ¿por qué estás enseñando eso? ¿Por qué educaste así? ¿Por qué dijiste tal cosa? Y el papá y la mamá, o sea, el abuelo y la abuela van a decir, no, pero es que las cosas son así, y ahí surgen conflictos entre los adultos. Ah, claro, sí, sin duda. Entonces, oye, yo no te he contado, yo soy abuela, tengo un nieto de 3 años. Ah, mira. Algo te había comentado. Y la cosa es que nos daban un buen consejo, saludos para el pastor Lobsa, que nos daba un buen consejo que los abuelos no debemos ser metiches con respecto a la crianza de los papás. Y tiene que ver con el hecho de que, claro, o sea, nosotros creemos que lo vamos a hacer mejor que los papás y en ningún caso, si es como es el rol y es el tiempo de los papás, no de nosotros. Ahora el punto está, que me parece muy bien la premisa, pero el abuelo no se va a meter mientras no esté el nieto viviendo con el abuelo. Exacto, sí, Pero si el nieto vive con la abuela del abuelo y está la abuela todo el día con el nieto, claro, y la mamá llega en la noche, a las 9 de la noche, y si trabaja en un mall a las 11 de la noche, claro. la mamá va a estar al día, va a estar a caballo, va a estar al tanto de cómo educar al hijo si lo ve un rato. Claro, y ahí pasamos al concepto como más de cuidador, o sea, en el sentido de que efectivamente, claro, los papás marcan algo importante en la vida de los niños y eso, digamos, el rol no puede ser sustituido en muchos casos. Y claro, está siendo socialmente sustituido hoy en día. Sí, está, digamos, esa situación. Sí, entonces, Claro. el punto es cómo los papás asumen un rol. Porque si lo miramos en el sentido práctico, la abuela y el abuelo no están tan metidos en el celular. Claro. La abuela estuvo todo el día haciendo aseo, yendo a buscar al niño al colegio, en fin, 100.000 cosas, lavando, limpiando vidrios, fregando, etcétera, etcétera. Sí. La mamá estuvo trabajando en todo lo que corresponde en su empresa, en su labor, qué sé yo. La mamá llega cansada, la abuela está cansada, y cuando llega la mamá, ¿el niño de quién es? ¿Quién se hace cargo? Exacto. ¿La abuela se sigue haciendo cargo? ¿Se hace cargo de la mamá? Claro. ¿A quién le hace más caso el niño? ¿A la mamá o a la abuela? Y en eso, otro buen consejo de una amiga psicóloga fue el que, aunque sean 10 minutos de tu tiempo, pero si son de calidad y tú te sientas y preguntas como, ¿qué pasó en el colegio? ¿Qué viste? ¿Qué sucedió con tus compañeros? Tratas de abrirte un poco al mundo de los chiquillos, sin ser un par nunca,
pero sí de tratar de comprender un poco lo que están viviendo, de lo que son sus jergas, todo su mundo, comprenderlo un poco. Sí. Ujú. Ahora, eso es muy necesario porque si la mamá y el papá tienen un horario regular, llegan a las 7 de la tarde a la casa, Ujú. en teoría tendría que ellos hacerse cargo de ahí para adelante de todo el cuidado y manejo de la casa. Claro, Y revisar las tareas y ya la abuela se va a su pieza o se va con su amiga a no sé dónde. Eso es lo que tendría que pasar. claro. Pero a usted, amiga, ¿le pasa eso? Esa es la pregunta del millón. Sí. Exacto, sí, Pero lo más probable es que no pase. exacto. Porque en esas estructuras más matriarcales, la abuela sigue haciendo la labor. Mm, Y la hija madre en este caso, Mm. que en ese espacio intermedio, que es hija madre. Por lo tanto, el nieto ve que su abuela es como la madre y la otra es la hija madre, es como casi mi hermana. Los roles se complican. y tiene que ver con esto de las generaciones, los baby boomers, los millennials y todo eso, que, claro, suelen, claro, tener poca madurez en alguna de esas etapas. Claro, Sí. sí. Es muy interesante aquel tema. Igual, como estamos hablando del rol parental, te comento que, y para que tú nos puedas ayudar a como extender esta idea, hablábamos hoy día con las autoridades, con un curso del segundo medio en específico. Entonces, revisábamos el tema de que todas las autoridades son puestas por Dios porque es, digamos, voluntad que esté una autoridad u otra. Y es muy interesante entender que también es un rol, no necesariamente parental, pero un rol de los niños, de los jóvenes, el de alguna manera no acatar ciegamente, digamos, cosas que son irrisorias y todo, pero entendemos que el no acatar a esa abuela que está a cargo, a ese papá que está a cargo, a ese profesor que está a cargo, digamos, y ese digamos, falta de acatar normas y a la autoridad, resulta de que nos está llevando a problemáticas hoy en día en educación. Sin ir más lejos, Claudio, esta semana en Paine suspendieron clases porque encontraron mensajes de digamos, aviso de tiroteo y cosas por el estilo. Entonces, si bien, claro, hacían la investigación, era un chiquillo que no quería tener clase, es muy interesante cómo entender el tema, el fenómeno del poco acatamiento de normas por parte digamos, de los niños, de los jóvenes. Bueno, hay que entender que es normal que suceda eso desde la pubertad, 10 años más o menos, el niño empieza a rebelarse contra la autoridad, como una forma de poder ir definiendo sus límites propios en su búsqueda de identidad. Es decir, yo voy a proponer y desarrollar mis propios criterios, mi propia juicio frente a las cosas. Voy a tener mi propia moral. El niño hasta antes de los 9 años, hasta antes de la pubertad, se habla de la moral heterónoma, que significa que el niño le hace caso a la profesora a ciegas, le hace caso a la mamá o a la abuela a ciegas, no cuestiona, hasta que el niño va desarrollando de la moral heterónoma, hetero significa otro, y no somos ley, va avanzando a lo que va a ser la moral autónoma, yo, mi propia ley. Y es ahí donde encontramos estos niños adolescentes rebeldes, unos más, otros menos, y que es normal y sano que suceda eso. Ahora, el punto es cómo yo oriento, ejerciendo mi rol parental, cómo oriento en que ese niño o ese joven adolescente pueda él decidir cómo digo tal o cual cosa, cómo hago valer mi opinión, controlando mis emociones, que no las puede controlar porque es adolescente, pero cómo el adulto ayuda en ese proceso, con todo lo que significa poner el cuero chancho, porque los chiquillos van y te tiran cualquier tontera encima. Como sienten rabia y molestia y no tienen la capacidad ni el tino para poder decirlo, te pueden casi destruir. Entonces, ahí el adulto tiene que tener la cautela de no caer en el juego emocional del adolescente, sino que él está queriendo validarse,
pero tiene que practicarlo con los seres queridos, con los que tienen más confianza. Claro. No lo puede practicar con el director del colegio porque lo echan. Exacto. Si eso se va dando bien, si el colegio apoya a los apoderados en reuniones de cómo se debe dar ese proceso, entonces vamos a tener adolescentes en el colegio que van a respetar al profesor. ¿Por qué? Porque en la casa el niño siempre quiere seguir hablando. El papá le dice, no vas a ir a la fiesta porque eres chico. Y si vas hasta las 11 de la noche. Pero no, y el niño va a seguir alegando, tiene 12, 14 años y sigue alegando, y el papá empieza o la mamá empieza a responderle. Cuando se cae en ese juego de ping-pong, ya el adulto se perdió. Claro. ¿Por qué? Porque el adulto no puede seguir en ese juego ping-pong con alguien que no va a entender. Entonces tengo que ubicar al adolescente y decirle, mira, esta es la conclusión, 1, 2 y 3 y es no. El niño da la pataleta, el adolescente le da la pataleta porque está lleno de emociones y le vamos a decir, mira, cuando esté tranquilo, si quieres volvemos a conversar, pero así no. El adulto tiene que cerrar esa puerta del descontrol emocional y darle la alternativa de que cuando esté tranquilo conversamos. Pero también el adulto tiene que decir, si la respuesta fue no y categórica por 2 o 3 razones, el adulto se tiene que mantener en esa posición, porque el adulto tiene claridad de por qué dijo eso. No porque está enojado porque este cabro chico me respondió mal, sino porque no puede, porque no tenemos vehículo, no puede venirte a tal hora porque no conocemos a esa familia, porque etcétera. Y esas son las razones válidas bajo esa estructura, bajo ese esquema familiar y esas reglas. Claro. El niño aprende entonces ese modelo a llevarlo a los espacios sociales. Para saber ese niño que puede plantear su punto de vista al jefe o al profesor, puede rebatir unas 2 o 3 veces, y si ya esa persona se mantiene, que es autoridad en su punto y no va a cambiar, desisto. Pero son los modelos que vamos planteando. Pero si el papá va y agrede y quédate callado, tal por cual, qué sé yo, que también sucede, y el chiquillo va a ser sumiso, o sea, revelar, y si es sumiso con el papá, se revela contra el profesor. Claro. Es lo que estamos viendo hoy en día en los colegios, Claudio, el tema de todo un descontrol de normas y todo aquello. Se hace, sí, varios conflictos, digamos, durante las últimas semanas. Y también a nivel de profesores, que uno que ha sido profesor también, hay profesores que caen en el juego. Sí. Entonces no mantienen la distancia, no mantienen esta sabiduría de decir, bueno, este carro chico es súper adolescente, está diciendo por estupideces, no me engancho con él, ya mira Juanito, vaya afuera, salga un rato, descanse y después conversamos. No, el profesor intenta imponer ahora no su autoridad, que la autoridad se entiende como la capacidad de reflexión y que crean en mí por lo sabio que soy. Así es. Y se transforma en autoritario, en donde quiero, a través de una anotación, sancionar la conducta del adolescente en donde yo no tuve la capacidad de poder frenar eso a tiempo. Exacto. Sí. Buen consejo para los profesores que nos ven. Es muy importante el tema de siempre llamar la atención afuera de la sala. Es un muy buen consejo aquel que has dado. O sea, las conversaciones no son siempre en general, no sirve hablar ciertos temas en general y al frente de todo. Más si tienes un niño, como dices tú, emocionalmente inestable. Que van a ser todos de séptimo básico hasta segundo medio, tercero medio incluso. Sí, Es donde más se nota. sí. Y es ahí donde cada profesor tiene que evaluarse un poco, porque existía antes, oye, ¿a qué curso vais? Voy contra el tercero. Ay, sí. Se usa la palabra voy contra. Claro. Porque el profesor siente que va a una situación compleja. No estamos diciendo que los niños son unos angelitos de Dios en la sala esperando que baje el conocimiento del profesor. Mentira, eso no sucede. Pero en estos tiempos la labor del profesor tiene que ser una labor tan potente, porque tiene que cautivar, tiene que seducir, tiene que convocar emociones diversas, 30 emociones distintas, 30 conflictos distintos. Claro. 30 descontroles distintos. Más lo propio que le pasa al profesor, problemas en la casa, el sueldo, que el jefe lo retó, que tiene que hacer unas planificaciones, que tiene que tener las pruebas listas para mañana, en fin. ¿Cómo conjugamos todo eso? Y más encima que el apoderado no sé qué me dijo, y si estás con un colegio vulnerable, las cosas son mucho más complejas. Todos esos elementos están en juego. Pero volviendo a quien cuida a los adolescentes, quien lo educa,
si trabajamos bien ese proceso, el adolescente tendría que estar muy bien desarrollado para poder él plantear los temas que él necesita de una manera clara, en donde sabe que si hay una solicitud, puede decirle sí, no sé, y puede decirle no. Claro. Eso tiene que llegar a entender el adolescente, que puede pedir, que puede fundamentar, que puede dar razones, pero que con la autoridad voy a tener cierta respuesta y el adolescente va a saber cuál es más o menos la respuesta. Claro. Yo creo que ahí entra a jugar bastante el tema de estas escuelas para padres, que en algún momento se dieron en los colegios. Entonces sería algo como muy bueno que se replicara hoy en día aquello. Y todos estos consejos parentales y poder trabajar, digamos, como distintas dinámicas para poder generar mejores competencias en los papás. Si finalmente, claro, un adulto, como tú dices, desregulado, no va a poder regular a un adolescente, sobre todo. Y digamos, es algo que está trayendo repercusiones sociales, o sea, potentes, y que de alguna manera hay que buscarle siempre alguna solución a las cosas. Uh-huh. Muy bien, pero ahora vamos a comerciales, porque ya se nos pasó la primera parte del programa, así que en un ratito más volvemos otra vez a hablar de psicología y lo que nos pasa en la vida, en este caso, acerca de la educación. Así es. Bom 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 dang 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 ding a dong ding blue moon moon blue moon dip 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 blue moon dip 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 blue. Continuamos, amigas, amigos. ¿Alcanzaron a prepararse un cafecito, un tecito, algo rico para comer? ¿Sí o no? Bueno, pero no se vayan. Aquí estamos de vuelta para seguir hablando un poco de esto, lo parental, ¿no es cierto? Así es. Tan interesante para las familias hoy en día, tan interesante para los colegios, para todos los ámbitos, digamos, en que tenemos a los niños. Tenemos hace poquito tiempo el natalicio de Gabriela Mistral, y la importancia con respecto al tema de la educación y con respecto al tema de los niños, que son el futuro. Entonces, pues uno ya, digamos, va no digamos en retroceso, ya para qué vamos a ponernos en ese plano, pero de alguna manera uno ya está en función de las nuevas generaciones, y eso es lo bueno, entenderlo, que es como nuestro rol. Sí. Uh-huh. Y entonces aquí habría que, como dices tú, vamos en retroceso, ya o no, ya usaste esa palabra, pero ¿qué le pasa al cuidador, al adulto que está a cargo de esos niños, de esos jóvenes? Porque estamos hablando del adolescente, un poco nos metimos en estos cambios, en su búsqueda de identidad, pero ¿qué le pasa a un papá de 30, un papá de 40, de 50, un abuelo de 60? Tú tienes 40, 30, no sé, y 40. Eres abuela. Ajá. Entonces, ¿qué te pasa a ti a los 40, a los 50? Es decir, a todos nos van pasando cosas. Exacto. Siempre hay cambios hormonales. A la mujer, todos sabemos, la menopausia está llegando más tarde, ahora 50 años por ahí. Antes era como los 40, se ha ocurrido como 10 años. Pero eso va a significar cambios emocionales, una serie de cosas físicas, menos energía muscular. En los hombres pasa lo mismo, la andropausia, en donde va perdiendo musculatura, en donde hay cambios emocionales también, que en los hombres es menos perceptible. Ya. Nos damos menos cuenta porque nosotros tenemos la alegría y el enojo, no tenemos mucho más. Eso, muy simple. Sí, sí. Pero las mujeres tienen muchas emociones. Se agradece su simpleza, la verdad. Se agradece. Las mujeres tienen muchas emociones, se conocen mucho más en ese aspecto. Y si tenemos una persona que está con esos cambios emocionales, hormonales, a los 40 años, en la cúspide de la adultez. Es decir, uno puede decir, me encantaría tener 20 años, cuando uno tiene 15. Y cuando tiene 20, me encantaría tener 30. Pero no muchos van a decir, me encantaría tener 40. Y nadie va a decir, me encantaría tener 50. Es decir, a lo más puedo decir, me encantaría tener 40, pero Sí. deben ser unos 5 de 100. Puede ser. Puede Pero ser. de los 100, ninguno va a querer tener 50. Igual ahora hay como mucha más conciencia con respecto a cómo cuidarte y eso, cómo mantenerte, digamos, en un estado saludable y aquello. Exacto, pero hay que cuidarse. Sí. Pero a los 30 uno no se cuida. No. No, la verdad Esa es la que no, diferencia. Es claro. decir,
Hasta los 40 uno no se cuida, uno es potente, Ajá. no me pasa nada, sanito, Claro. y las enfermedades están lejanas. Es como comprar un automóvil nuevo y no anda seguro 2, 3 o 5 años sin ningún temor. Claro. Pero aparece la primera falla en el automóvil y ya sabemos que van a ir otras más. Ujú. Y eso, esa conciencia de enfermedad y de finitud está después de los 40. Ujú. Por eso nadie dice yo quiero tener 50. Ah, claro. Porque sabe que la cosa es cuesta abajo, no es cuesta arriba. Tengo 20, quiero tener 30, es cuesta arriba, sí, porque va a llegar a los 40 a tener una parcela, quiero ser empresario independiente, a los 40 quiero que mi hijo esté en la universidad. Hay una meseta de éxito a los 40 años. Claro. Sí. Pero de no queremos mirar porque la meseta, estamos en la meseta. Mm, Ya no sigue creciendo. La claro. persona tiene 45 años y dice, ¿quién me va a dar trabajo? Y te encontraron que tiene la presión alta y el colesterol alto y tiene que hacer ejercicio y tiene que tomar vitaminas y te encontraron resistencia a la insulina. Y eso no lo tenía antes. Entonces te ubica en una sensación también de conflicto emocional. No explícito. Pero ¿y si me echan ahora a los 45 años? ¿Dónde encuentro pega? Con la crisis que hay, y con esto otro, y con que a lo mejor no tengo título, y justo mi título tampoco es tan bueno porque antes ser relojero era bueno, pero no hay relojeros. Oye, te cuento, el año pasado, como estuve coordinando lo del preuniversitario municipal, fíjate que vimos muchos currículum y llamaba la atención el tema de la cantidad de estudios que tienen las personas mayores de 30 años. Era en promedio 2 carreras. La gente estudia mucho hoy en día. Diplomado de esto y un montón de cosas. Ahora, hoy en día habla mucho de ti, más que tus estudios, el tema de qué haces en tu tiempo libre, el voluntariado. Habla mucho, digamos, de tu currículum. Paso el dato. Sí, en qué se entretiene la persona, en cómo Exacto. optimiza su vida. Y es ahí en donde, si estás cuidando, ¿qué estás haciendo? Por ti también. Si estás a cargo de los nietos, ¿cuál es tu espacio de crecimiento? Yo siempre digo, cuando atiendo pacientes y tienen más de 50 años, 55, 60, 65 años, digo, ya chiquillo, hay que ponerse las pilas porque no puede ser que estés haciendo solo eso. Eres joven, 65 años, un lolito, Exacto. te quedan 25 años por lo menos, Fácil. 30. Claro. Entonces, ¿cómo nos ponemos en acción para definir cómo quiero manejar mi vida de ahí en adelante? ¿Cómo salgo del esquema en el que he estado? Porque uno piensa, la jubilación, qué rico, voy a descansar. Bueno, descansar entre comillas, porque con el sueldo no me va a alcanzar para nada. Claro. O vamos a alcanzar tanto que no vamos a tener ni para ir a comprar el pan. Entonces, vamos a estar en la pieza. Y ahí es interesante también el tema de esto como municipal y todo aquello. La función, por ejemplo, del Centro Diurno de Adultos Mayores, ya que está ubicado en América. Estamos hablando de San Bernardo, porque este programa sale en otra parte. Entonces, América, perfecto. la calle América está acá en San Bernardo. Así es. Y la múltiple gama de talleres que hay ahí. Hay les paso el dato, Rocío, un beso enorme para ti. Y claro, el adulto mayor ahí tiene una opción de talleres de horarios, de todo el tema. Hay talleres deportivos en territorio. Y es, al trabajar como intergeneracionalmente el año pasado con la Rocío y con este centro, nos dimos cuenta de que, oye, los adultos mayores tienen más vitalidad hoy en día que los jóvenes. Porque a los jóvenes hay que como empujarlos un poco para que hagan cosas, ¿cachai? Motivarlos en muchos casos, pero los adultos mayores, la energía que tienen los que están activos, que la invitación es que se acerquen ustedes a estar activos físicamente, mentalmente. Y que la actividad ha cambiado, obviamente. Los jóvenes tan activos tienen muchos amigos, pero en las redes. Uno no le ve ninguno, va a ir, ¿dónde está tu amigo? No, pues estoy con 20 en este momento, pero ¿dónde están? No dice con su mentalidad de viejo. Si no veo ninguno. Y uno dice, si yo tengo 2 amigos, mira, ahí están. Claro. Afuera conversando conmigo. No, pues se mueven en otro mundo, en otra dimensión. Que tiene sus ventajas y desventajas. Sí. Pero lo que dices tú es importante porque los que somos más viejos estamos acostumbrados a el contacto real. Exacto. El encuentro cuerpo a cuerpo, cara a cara, sonrisa, los tonos de voz, las inflexiones, el abrazo, darse la mano. Claro. Todo eso genera vida, genera entusiasmo. Y nosotros somos esa cultura, por lo menos los que estamos de mi edad para arriba, 50 para arriba por lo menos,
funcionamos un poco no con la realidad virtual, sino con lo analógico, es decir, nos juntamos en vivo para hacer las cosas. Entonces eso que dices tú, sería bueno después informarnos, invitar a alguien que nos cuente un poco cómo entienden ellos el tema del adulto mayor, 60 años, jubilación la mujer y el hombre 65 años, para ver cómo le damos alternativas. Yo, como te decía, siempre digo, ya tú tienes que hacer algo en tu vida. ¿Tienes alguna religión? Sí, ya, cualquiera. Le digo, aunque no tengas. Anda a una iglesia, cualquiera sea cerca de tu casa, inscríbete. Pregunta qué hay. Puede que no te guste, a lo mejor saltan mucho, gritan tanto, lo otro, no sé qué cosa, se golpea mucho el pecho. Si no te gustó, te vas. Pero empieza a buscar qué puedes hacer en donde te sientas útil, en donde compartas, porque a lo mejor tú no tienes fe en nada, pero hay que organizar plato único, porque hay que juntar plata. Entonces, siempre se hace plato único. Y tú eres buena a hacer arroz. Listo. Ahí está de cocinera haciendo arroz. Hay que hacer un bingo. Listo. Tú haces como que rezas. Si no tienes fe, haces como mueves la boca. Amén. Listo. Oye, yo escuché algo muy interesante sobre la fe, lo quiero compartir. Es de un pastor que se llama Miguel Núñez. La fe es el conjunto de habilidades que escapan a nuestras manos. Y es como lo que nosotros no podemos hacer o hasta donde no alcanzamos. Entonces, el tener fe habla, digamos, de aquello, de cosas que no podemos alcanzar en muchos casos. Exacto. Entonces, acá en lo que te planteo es estar vivos a hacer cosas. Si no en una iglesia, en la junta de vecinos, si no en la junta de vecinos, en estos viajes que hay de la municipalidad, en esta organización para adultos mayor, Claro. Siempre hay cosas que hacer. Exacto. Y nosotros necesitamos eso. Y además que, de los últimos estudios neurocientíficos, necesitamos el abrazar, el dar, porque hay una parte que se llaman telómeros en el cromosoma, y esos telómeros se van reduciendo. Ahí está la cantidad de vida que tenemos, es decir, tú vas a vivir esto, en la parte de arriba del cromosoma. Y está marcado en todo el cromosoma, es decir, Wow. eso es lo que voy a vivir. ¿Y cuánto me queda? Me queda esto. ¿Y cuánto me queda? Me queda esto otro. Hay un 60% que no lo podemos evitar. O sea, no podemos evitar ninguno, el 100% no vamos a evitar. Claro. Pero el 40% depende de nosotros, que se muere más en destruirse. Entonces, el 60% ya jodí porque eso es biológico, genético. Pero el 40% que yo puedo decir, no, pero espérese un poquito más. No, espérese un poquito más. ¿Y cómo se espera un poquito más? Según el estudio de la Universidad de Harvard, es el abrazo, el dar, el estar en una organización y dar generosamente, ponerse al servicio de los demás. Esas emociones que se activan ahí permiten que los telómeros se mueren más en envejecer. Así que, si usted da pocos abrazos, comienza a dar abrazos. Si usted está encerradito en la casa, tú atendió a los cabros chicos todo el día, ¿no es cierto? Que terminó loca y después se encerró en la pieza, no lo haga. Salga a dar abrazo al vecino. Aunque le digan coqueta o coqueto, no importa. Le abrazo igual. Claro. Sí, ¿no? Y en eso cabe destacar el tema de lo que hacemos, como conversábamos hace un rato, en nuestro tiempo libre. Te cuento, participo en una fundación de la misma iglesia, de Ven y Sígueme, y resulta de que, no sé, van chicos de 3 años hasta los 13, y es increíble poder participar como en tu tiempo libre, porque una cosa es el trabajo, que se agradece, se disfruta al máximo, pero también en tu tiempo libre, lo que puedas hacer. Sabemos que las tasas, por ejemplo, de depresión, de suicidio, en muchos casos son complejas en jóvenes, en adultos mayores. Entonces, lo que tú estás recomendando con respecto al tema de los abrazos, del tiempo que tenemos libre, de cuánto podemos hacer, es súper valioso e importante. Muy bien, pero vamos a una canción. Muy No hemos bien. visto la canción, este es un segmento, así que vamos a la canción del recuerdo y continuamos hablando de psicología en tu programa Sí Conversando. Here's my story, sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa, hey, whoa, whoa, la, 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 hey, hey,
Sue goes out with other guys. Here's the moral and the story from the guy who knows. I fell in love and my love still grows. Asking a fool like she ever knew to say, I keep away from a run around Sue. I played at her. Yeah, keep away from this girl. I know what you'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around. Yeah, she love you and she'll put you down. Now people love to put you wise. She goes out with other guys. She's the moral and a story from that guy who knows. I fell in love and my love still grows. Asking a fool like she ever knew to say, I keep away from a run around Sue. Yeah, stay away from that girl. Don't you know what you do now? Whoa. Muy bien, ahí estábamos con una canción antigua como siempre, ahí hablando de estas cosas de reminiscencias, lo que decías tú muy bien. Lo último que se pierde en la memoria musical, el Alzheimer, pero el viejito está bailando y tocando el piano, no tiene idea dónde está, ni en qué planeta, nada, no sabe quién es, ni quiénes son los demás, pero si le ponen el piano y toca el piano, va a tocar el piano feliz y va a salir perfecto. Así es. Así que, si te está pasando algo de eso, no estamos firmando la canción antigua para poder agarrarnos la vida. Ajá. Sí, oye, yo me recuerdo mi abuelita, se llamaba Emma, como yo, y lo último que cantaba, no reconocía a nadie, pero cantaba Amor Divino. ¿Ah? Se acordaba de la canción. Sí. ¿Viste? Ajá. Así que póngase a cantar nomás, amiga, amigo en la casa, yo voy a hacer lo mismo. Por último que digan, este tipo es bueno para cantar. Y lo último que tenemos que decir es tan tan. Oye, sí, el baile. Fíjate, mi hermana trabaja con adultos mayores en territorio haciendo talleres de baile, de deporte, de entrenamiento funcional y todo. Un saludo ahí para Raquel también. Y tiene muchos usuarios adultos mayores y es muy genial lo que hacen. Hacer una presentación a final de año hermosa, todos los talleres. Y algo muy interesante, cómo se mueven ahí los adultos mayores. Cómo nos dan ejemplo. Oye, una generación que nos da ejemplo de energía, en muchos casos. Uh-huh. Sí, en baile yo no puedo dar ejemplo a nadie. Apenas aprendí a caminar, incluso me tropiezo. Así que no nos metamos en ese tema. Que aunque me den ejemplo, no pasa nada. Pero tú tienes ritmo musical para el teclado y todo eso. Sí, esas otras cosas sí. Sí. Con las manos, tus manos bailan, ¿viste? Sí, el pie se mueve. Y usted, amigo, ¿cuál es su gracia, digamos? Bueno, las mujeres realmente son buenas para bailar. Es que nos gusta. Se cae el tenedor y ya y es se como, mueve. no, es parte de, no sé, de hacer las cosas en la casa, el poner música y que es agradable y eso. Es parte de la rutina. Por eso está el baile de la escoba de Brenda Lee. Ah, ¿viste? Es muy apropiado para nuestros quehaceres diarios. Sí, es parte como un poco la rutina, entonces sí. Si la puedes hacer más entretenida, es mejor. Exacto. Ajá. Entonces, si revisamos, es bueno, amigo que está viendo el programa, captar qué te pasa a ti, qué te está pasando en tu edad, en tu época de desarrollo, en tu etapa de desarrollo, qué estás viviendo, qué cosas te complican, qué cosas te aquejan, qué cosas te ponen contento, con quién compartes esos momentos, estás dándose a los demás, estás dando tu espacio para ti. Yo siempre digo, ¿te has comprado un helado solita y solito? Irte a la plaza de ir por allá y sentarte a disfrutar el helado, no importa si costó 1.000, 2.000 o 3.000 pesos, tu helado, y esto es más íntimo, pero te has comprado calzones y sostenes, porque las dueñas de casa y las mamás es lo último que compran. Hay que cuidar a la familia, hay que dar alimento y todo eso, y se cuidan hasta las cosas, hasta la ropa interior. Claro. Pero cuando uno empieza a decir, no, pues yo merezco esto, merezco un helado, merezco comprarme algo, hacerme cariño, me saqué la mugre todo el día trabajando, haciendo esto y todo otro, merezco esta otra cosa. Claro, sin duda. Entonces creo que es ahí cuando vamos también los cuidadores en enfermedades más complejas, aquí estamos hablando solo de hacerse cargo de los nietos o de los hijos. Siempre es bueno saber
cuál es el costo emocional que tengo frente a cualquier cosa. Puedo amar mucho a mi hijo, pero el costo emocional. Llegan mamás acá destrozadas porque tienen 2 o 3 hijos, o 4, y un niño, 1 o 2 tiene TEA, entonces la mamá ya no sabe qué hacer. Llegan, pero listo para tirarse al 10º piso. Tengo que tener la ventana cerrada para que no salten. Exacto. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés es muy grande. Ahí trabajamos y estabilizamos todo eso, pero el punto es, en cada acción, sea buena o mala, siempre hay una emoción que se está involucrando y que me va a generar un nivel de estrés. Y no solo las emociones negativas. Ejemplo simple para los que conocen Fantasilandia, que está acá en Santiago. Quien va a Fantasilandia, pongo ese ejemplo, se va a subir a cosas que dan miedo. La montaña rusa, hay otra que es una caída libre, no sé, como 30 metros, que una vez me subí. El corazón quedó arriba, nunca bajó, muerto de miedo. Uno paga por sentir miedo, pero es un miedo rico. Entonces, hay adrenalina, hay estrés, un alto nivel de estrés. Si tengo conciencia de las cosas que me están estresando, cómo bajo el nivel de estrés, qué hago para relajarme al acostarme, o qué hice para salir a caminar, en fin, estoy cuidando mi salud emocional, mi salud mental. Y física, porque todo el estrés se transforma en fibromialgia, crisis de pánico, bruxismo, colon irritable, un montón de síntomas físicos que después uno no sabe por dónde empezar. Exacto. Y en eso está también la importancia de que ese adulto se conozca, en el sentido de que ese adulto está conformado por sus vivencias de niño. Entonces, si las tiene como, digamos, visualizadas, trabajadas de distintas formas, y desde los consejos que dabas tú con respecto al baile, a las canciones, a esto, a cómo, digamos, el desarrollar el lado espiritual, que es tan importante, o el lado almático, también. Y por lo tanto, qué relevante aquello. O sea, el tema de que un adulto sano puede cumplir un rol parental correcto. Exacto. Sí. Así que, amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa. Pasó muy rápido. Muy día. rápido. Estuvo muy entretenido. Bueno, yo me entretuve, espero que Yo ustedes también. también. Quería que ustedes Sí. se entretengan y compartamos, pero si no lo logramos, lo sentimos, pero aquí lo pasamos bien nosotros dos por lo menos. Así que... Entonces, amigas, amigos, nos encontramos pronto aquí en tu canal, ISB. Ya sabes dónde ubicarnos, estamos en internet, estamos, puedes descargar una app también, canal ISB. En fin, hay múltiples lugares donde puedes encontrarnos para que sigamos hablando de psicología y conocer tus opiniones, tu punto de vista también. Sí. Oye, una excelente semana para todos. Esperamos verlos pronto también, y que todos estos consejos sean de gran aporte para sus familias, que es lo que queremos lograr. Muy bien, hasta pronto, amigas, amigos, hasta una nueva oportunidad. Chao. Bom 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 dang a dang dang ding a dong ding blue moon moon blue moon dip 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 blue moon blue moon dip 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 blue moon.